¿Será posible acelerar el proceso de sanación de eso que llamamos la noche oscura del alma? Bienvenidos a este curso de cómo integrar tu alquimia espiritual en 4 pasos. Estamos en el primer paso, la etapa de Nigredo. Esta etapa es la primera etapa de la alquimia y está representada por el color negro. En la cultura egipcia, la etapa de Nigredo hace referencia al desmembramiento de Osiris. En el momento en que su hermano lo mata, lo corta en miles de pedazos y distribuye todos sus pedazos por muchos lugares. Y también hace alusión a ese momento desafiante que nos lleva a una noche oscura del alma. Esta maravillosa etapa a su vez se divide en las 4 primeras etapas que hace un proceso químico para generar una alquimia. Lo podemos ver en la química cuando se transmuta el plomo en oro, pero también esa química da lugar a nosotros, en nuestro interior, cuando estamos haciendo estos procesos de transformación. Como dije antes, la alquimia es un proceso natural que está ocurriendo constantemente en nosotros. Con esta información podemos hacer esos procesos de manera muchísimo más consciente. Sé que te vas a poder familiarizar muchísimo con esta primera etapa de Nigredo, que es la calcinación. Esta primera etapa de calcinación es ese momento detonante, ese momento de dolor, esa noche oscura del alma, ese trauma, esa crisis que te llevó a un profundo dolor que te catapultó. En la etapa de calcinación, un fuego intenso empieza a dar lugar, tanto en el proceso químico como dentro de nosotros. Imagínate por un momento ese momento de intenso dolor y lo que sentiste. Era como un fuego se estuviera encendiendo en ti. Pues ese fuego, aunque en el momento no era muy grato, es un elemento que nos permite hacer esa transformación que todos vinimos a hacer en esta experiencia humana. Recordemos que la alquimia nos invita a elevar la frecuencia de nuestra vibración en esta experiencia. Por lo tanto, la calcinación es un gran detonante para que nosotros podamos continuar con esa evolución. La segunda etapa de Nigredo consiste en la disolución. Imagínate cuando algo se diluye en una bebida caliente. Tú calientas tu agua, el agua está hirviendo y le pones un componente, un polvo o algo que se diluye e integra las dos sustancias para que tú puedas ingerir esa sustancia. Imagínate lo que pasa con ese polvo y con esa agua en ese momento que se diluye. Algo muy similar pasa dentro tuyo con ese proceso de calcinación, que después de que lo podemos observar un poco en perspectiva empieza a diluirse, empieza a permitirnos observarlo un poco más a distancia. Sigue moviendo emociones muy intensas dentro de nosotros, todavía hay un dolor presente, pero estamos entrando en una etapa que nos permite diluir mucho más la perspectiva de esa experiencia. Este proceso, como ya te he explicado, es químico, pero también es algo natural que ocurre en ti. Retómate a un momento que sientas que ya hayas sanado. Recuerda esa etapa de calcinación, intenso dolor, y después ese momento en que la misma experiencia se empezó a diluir. Tal vez lo hiciste como algo natural, pero ahora con esta información lo podemos hacer de manera muchísimo más consciente. La tercera etapa que ocurre en Nigredo es la etapa de separación. ¡Qué maravillosa etapa! Después de que sentiste ese intenso dolor, diluiste un poco más la emoción de ese dolor, puedes empezar a separar con lo que te quieres quedar y las cosas que de pronto necesitas dejar atrás. Esa etapa de separación es tan solo un proceso de observación en el que estás mirando qué puedes dejar a un lado y con qué necesitas continuar. Absolutamente a todos hemos llegado a este momento con un evento traumático o en una crisis. Ese intenso dolor de la calcinación, cuando la experiencia se empieza a diluir y podemos empezar a observar con más perspectiva lo que queremos separar, lo que funciona, lo que no funciona. Después de hacer ese proceso de separación viene el cuarto paso de Nigredo, la cuarta etapa de Nigredo, que también ocurre en el proceso químico, y es el proceso de conjunción. Hemos escuchado también este término en la astrología. Imagínate hacer una conjunción, es como un encuentro. En la etapa de conjunción empiezan a vivir tus regalos, empiezan a salir a la luz. Te voy a contar una experiencia muy personal para poder dar ejemplo a cada una de estas etapas de Nigredo. Esta experiencia personal fue la muerte de 2 seres que quería mucho en momentos muy seguidos. En el momento de calcinación, en el impacto de recibir esta noticia, obviamente hubo un fuego muy intenso dentro de mí, donde solo podía sentir la emoción, el dolor, y era todo lo que se manifestaba, un fuego muy intenso.
Después pude empezar a diluir un poco más la experiencia. Sin embargo, eso no me eximió de sentir o de estar todavía en ese profundo dolor que conlleva la noche oscura del alma. Fue un momento muy doloroso, pero pude empezar a diluir con el tiempo, con permitir a ese fuego, como en el baño de María, ir ahí a una temperatura que me permitiera diluir esa experiencia. Eventualmente tuve que llegar a un punto de separación en donde hubo una confrontación muy fuerte de qué quería de esta experiencia, con qué me podía quedar de esta experiencia realmente. Ahí el dolor aún no había terminado, pero pude empezar a separar cuáles eran las cosas que quería resaltar, cuál era la historia que yo me quería contar de lo que había pasado. Hubo una separación del intenso dolor y empezó a haber un poco más de entendimiento. Y cuando llegué a la confusión quedaron miles de regalos, el poder comunicar de manera mucho más natural esa experiencia me ayudó muchísimo a darle entendimiento y descubrí que comunicar también era uno de los regalos que esta experiencia me había dejado. Entonces permítete ir por todas estas etapas de Nigredo a tu ritmo, con paciencia, pero ten presente que esto naturalmente está ocurriendo dentro de ti y que si eres consciente de estos procesos químicos vas a hacer procesos mucho más acelerados de sanación de esas experiencias puntuales que lo que necesitan es observación y un proceso de alquimia para que puedan ser liberados. Espero que esta información de la primera etapa de Nigredo te haya servido mucho. A continuación vamos a hacer una práctica o una meditación para integrar esta primera etapa.